Bien. Entonces la consigna es la misma, dimensionar la viga B2, en este caso, a la flexión y corte como viga rectangular, trazar los diagramas correspondientes. Los datos, todos los mismos datos que usamos en el ejercicio anterior, el ancho de viga, 20, el alto, 40, el C, que sería la longitud del apoyo en el sentido de longitudinal de la viga, el hormigón 130, el acero 42,50, la pared, vamos a tener el mismo dato, solamente que el espesor del ladrillo, ahora vamos, como es interior, vamos a usar de 12. ¿Está? Es muy probable que ahí, por esa viga, haya una pared divisoria y no una exterior. Entonces, usamos ladrillos del 12. Eso es lo único que difiere. Usar los mismos cubos de losa que veníamos utilizando en el ejercicio anterior, solamente a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Y empezamos. Desarrollo del cálculo. Empezamos con la luz de cálculo. Luz de cálculo de eje a eje sería 420. El H mínima formación, luz de cálculo dividido coeficiente M, acá no difiere todavía nada del ejercicio anterior, 26,25. El H disponible, 40, que sería el de 0, menos recubrimiento, 1,5, menos estribo, 0,6, menos medio diámetro de armadura estimada, ¿sí? 1 centímetro, todo eso nos da 36 formación, 26,25, y estamos en buenas condiciones. Vamos al análisis de carga. Y acá a prestar atención en el análisis de carga. Para obtener el Q de losa, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta la descarga de la losa 1, porque recuerden que la losa 1 va a hacer, esa losa 1 va a descargar hacia esa viga en cuestión, y la mitad de la losa 2 también va a descargar en esa viga que vamos a calcular ahora. ¿Sí? Va a tener dos losas descargando sobre nuestra viga que vamos a dimensionar ahora. ¿Está? Muy bien. Recuerden también que acá, donde dice descarga del losa 1, nosotros lo que hacemos es Q por L sobre 2, ¿sí? Pero el Q por L sobre 2 es lo mismo que decir la reacción en A o la reacción en B. Hay que prestar atención cuál sería en este caso, pero si es una losa uniformemente repartida, es el mismo valor RA y RB. ¿Está? Entonces, este valor que está calculado acá, nosotros tendríamos que trasladar de nuestro ejercicio, ¿está? De nuestro ejercicio de losa, según la losa que estemos, que esté transmitiendo su carga a nuestra viga, teníamos que trasladar acá. No hace falta hacer todo esto, pues ya lo tenemos hecho en losa. Lo mismo con la descarga de la otra losa, ¿sí? En este caso Q por L sobre 2 sería la descarga, es la reacción, eso ya lo tenemos, ese valor ya lo tenemos en nuestro ejercicio de losa, no hace falta estar repitiendo esta operación, solamente trasladamos el valor acá, y ahí ya tenemos esas dos cargas. Después tenemos la descarga de pared, espesor por altura por peso específico, esto pueden hacer entre paréntesis si quieren, más espesor revoque, espesor por altura por peso específico del mortero asiente, del mortero del revoque, puede estar entre paréntesis eso, y nos da ese valor de ahí, 427,5. El peso propio de la viga, ancho por alto por peso específico del hormigón, 0,20 por 2400, nos da 192. ¿Sí? Sumamos todos los valores de eso y tenemos 2000, el Q de viga igual a 2.964,50 kilogramos sobre metro. Eso es, ahí le redondea de 10 en 10, recuerden esa posibilidad de redondear de 10 en 10, kilogramos sobre metro. ¿Sí? Muy bien, vamos a felicitar. Felicitaciones para la viga, como es uniformemente repartida, no tiene cargas puntuales en ningún lugar. RA va a ser igual a RB, y vamos a obtenerlos con la fórmula Q por L sobre 2. Reemplazamos los valores, el Q de viga, 2960, por la longitud de cálculo de la viga, 4,20 metros, dividido 2, nos da una reacción total, digamos, de Na y Mb de 6.216 kilogramos. Los cortes van a ser iguales, los valores, solamente que el corte en A va a ser positivo y el corte en B negativo, pero el valor va a ser igual, 6.216 kilogramos. Recuerden que el dato del corte nosotros utilizamos cuando hacemos el dimensionamiento de la armadura de corte, ¿sí? Bien, momento flector máximo, lo mismo, como es una viga uniformemente repartida,
no tiene cargas puntuales en ningún lugar, se calcula como una flecha. La fórmula es Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Reemplazamos los valores, 2.960 por 420 al cuadrado, dividido 8, eso nos da 6.526,80 kilográmetros. Y eso, para el dimensionamiento, recuerden que vamos a pasar a toneladas centímetros. ¿Cómo? Corriendo la coma un lugar hacia la izquierda. Entonces nos queda 652,68. ¿Está? Bien. Siguiente paso, dimensionamiento de la armadura de flexión. ¿Sí? Bueno, acá se vienen unas partecitas nuevas, ¿sí? Que se agregan. Empezamos con el KH, ¿sí? Siempre empezamos con el KH. La formulita del KH es el H disponible por raíz del V0 sobre M, ¿sí? Reemplazamos nuestro H disponible, 36,9, por raíz del V0 era 20 centímetros, el ancho de viga, ¿no es cierto? Dividido nuestro momento en toneladas centímetros, es decir, 652,68. Y ahí vemos que nos da 6,45. Nos vamos a la tabla T2. Nos posicionamos en la columna del hormigón 130. Como ustedes verán, en el primer cuadrito no tenemos un valor igual o un poquitito más chico, igual o menor. Nos vamos al segundo cuadrito, el cuadrito abajo, y ahí sí, ¿cuánto era? 645. 645, justo hay uno de 645, ¿sí? Justo hay uno de 645. Y vamos a hacer la lectura hacia la derecha. Vamos a obtener los valores del KS, KS1 y KZ. Y acá, escúchenme bien lo que le voy a decir. El KZ para todos estos valores del segundo cuadrito va a ser 0,85. ¿Sí? Entonces, repito, vamos a obtener los valores de KS, KS1 y KZ. Pero el KZ para todos estos valores va a ser 0,85. ¿Está? Entonces, acá hay esos valores. Nos cae en el segundo cuadrito. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser viga rectangular doblemente armada. ¿Está? Y los valores del KH, KS, KZ y KS1. Acá en realidad está al revés, pero no importa, no hay problema con eso. El KH 6,45, el KS 0,52, el KS1 0,07 y el KZ 0,85. ¿Está? Bien. Y acá se agrega algo más. Acá se agrega algo más. Acá se agrega algo más. En este esquemita nos explica un poco dónde está la parte traccionada de la viga, dónde está la parte comprimida de la viga, ¿sí? Y nos indica dónde está el D1. El D1 sería la distancia que hay entre el baricentro de la armadura de la compresión y la parte superior de nuestra viga, ¿sí? Y después tenemos el H, que el H ya sabemos que es nuestro H disponible, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que calcular esa relación D1 sobre H, D1 sobre H, para entrar en el cuadro auxiliar de la tabla T2, que está acá abajo, que es un complemento de la segunda parte de la tabla T2. ¿Sí? Nosotros estamos en la tabla T2, en la segunda partecita, en el segundo cuadrito, y vamos a necesitar también sacar los valores de ρ y ρ1 que están en el cuadro auxiliar de la parte de abajo de la tabla T2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Primero, calculando la relación D1 sobre H. El D1, ¿cómo vamos a calcular? El D1 sería recubrimiento, el 1,5 es recubrimiento, el 0,6 es el estribo, ¿sí? Recuerden que está en centímetros todos estos valores, y el 0,6, el otro 0,6 que aparece ahí, es medio diámetro de armadura estimada para el sector comprimido o de la armadura de compresión. Se estima hierro del 12, 12 milímetros es 1,2 centímetros. La mitad de 1,2 centímetros es el 0,6 y ahí aparece el otro 0,6 ahí. ¿Sí? Todo eso dividido 36,9.
según el cálculo de acá, nos da 0,10. Vamos al cuadro auxiliar para hacer la lectura de los valores de ρ y ρ1. ¿Sí? Entonces, vamos a posicionar en la fila 0,10. Acá nos posicionamos en la fila 0,10. Nos posicionamos en la fila 0,10. Y en la columna del KS que nos dio por cálculo. ¿Cuánto nos había dado el KS por cálculo? O que adoptamos, mejor dicho, 0,52. En la columna de 0,52 y la fila 0,10, el ρ nos da 1. En la misma fila, hacia la derecha, hacemos la lectura de ρ1, es decir, 1,03. En la fila de 0,10, que sería la relación de D1 sobre H, hacemos coincidir o hacemos la lectura sobre la columna del KS que adoptamos nosotros, que era 0,52, el valor, para eso el valor de ρ era 1. Seguimos en la misma fila hacia la derecha y en la columna donde tenemos los valores de ρ1, el que vamos a adoptar sería 1,03. ρ1, 1,03. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Alguna duda de esto? De esta partecita nueva que aparece acá. Muy bien, seguimos entonces, si no hay dudas. Vamos a la armadura de flexión. A diferencia de la armadura del ejercicio anterior, acá vamos a tener que hacer dimensionamiento de la parte de la armadura de tracción y compresión. Recuerden que en el otro solamente aparecía tracción, armadura de tracción. Bien, empezamos con la de tracción. ¿Sí? Empezamos con la de tracción. El AS, nosotros le vamos a llamar AS, nomás no hace falta que le pongan AS, ni signito entre paréntesis positivo, ni tracción. ¿Sí? A la armadura de tracción le vamos a llamar AS y a la armadura de compresión AS1. Yo le hice la aclaración ahí como es el primer ejercicio que estamos viendo. ¿Está? Muy bien. El AS entonces, que ya sabemos que es la armadura de tracción, la formulita va a ser igual al KS por el momento dividido el H disponible por ρ. ¿Sí? Reemplazamos los valores, 0,52 por 652,68 dividido 36,9, todo eso por 1. ¿Está? Y nos da una sección de armadura de 9,20 centímetros cuadrados. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la tabla de 54. ¿Está? Vamos a la tabla de 54. Me amplían un poquito. Vamos a la tabla T54. Y ahí, ¿cuánto era que nos daba? Se me olvidé. 9,20. 9,20. Bueno, y ahí tenemos que elegir una armadura. Esta. La cantidad de hierros y el diámetro. Bueno. 9,20. No tenemos ninguno cerca. Acá tenemos 3 hierros del 20, 9,42. ¿Sí? 3 hierros del 20, 9,42. Esa es una opción. Después otra opción, podemos combinar también los hierros. Eso es un detalle que no les dije en el ejercicio anterior. Podemos combinar también, pero como mínimo tienen que haber, en esa combinación que hacemos, tiene que haber 2 del mismo diámetro. ¿Está? A ver, otra combinación, por ejemplo, tenemos 2 hierros del 16 cubre una sección de 4,02. 2 hierro del 20, 6,28. Es decir, tendría 4 hierros en nuestra viga, 2 del 16 más 2 del 20. Si sumamos las secciones, nos da 10,30 centímetros cuadrados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Usamos 4 hierros en total, 2 del 16 y 2 del 20. ¿Está? De ese total que usamos, 4,02 es la sección que cubre 2 hierros del 16 y 6,28, 2 hierros del 20. Si sumamos las secciones de ambos hierros, nos da 10,30 centímetros cuadrados. Cualquiera de las opciones está bien. 3 hierros del 20 o 2 del 16 y 2 del 20. ¿Sí? Vamos al ejercicio. Bueno, acá adoptó la segunda opción que les di. Adoptó la segunda opción que les di. 2 hierros del 16
2 hierro del 16, 402, más 2 hierro del 20, 6,28, y eso nos da 10,30. Un poco más grande del que necesitamos, obviamente. Acá, tranquilamente, hubiésemos adoptado la opción que dice 3 hierro del 20, y cubría 9,42. Con ese podría andar tranquilamente. ¿Está? Y después, entre paréntesis, dice, verificamos en la tabla T56 que entre. ¿Se acuerdan qué era eso? Espérenme un segundito que... Ahí está. ¿Qué era eso? Y acá repasamos un poquitito. ¿Por qué tenemos una cierta cantidad de hierros en un ancho de viga que pueden estar dispuestos, digamos? Porque recuerden que tiene que haber una cierta separación entre hierro y hierro para que el hormigón entre, ¿sí? Así como tenemos el recubrimiento sobre los bordes, ¿sí? Tanto abajo como en los laterales y arriba, eso sería recubrimiento para que el hormigón cubra toda la armadura. Entre hierro y hierro, entre la disposición de hierro y hierro en nuestra armadura, también necesitamos dejar un espacio para que entre el hormigón ahí. ¿Está? Y para eso ya está todo tabulado las cantidades que pueden entrar, el ancho de viga. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con ancho de viga de 20 centímetros y ahí hacemos la lectura de las cantidades de hierro que pueden entrar según ese ancho de viga. Entonces, hierro del 8 entra 5, hierro del 10 entra 5, hierro del 12 entra 5, del 14 no existe, no se fabrica más del 14, hierro del 16 entran 4, hierro del 20 entran 4, y hierro del 25 entran 3. ¿Está? Bien. Ahora presten atención a lo siguiente. En la adopción que hizo ahí arriba, 2 del 16 y 2 del 20, ¿sí? Si 4 hierro del 20 entran, ¿les parece que 2 del 20 y 2 del 16, que ocupa un menor espacio, el 16, entrarían? Y sí, entran, ¿sí? Si entran nuestra 4 del 20, 2 del 20 y 2 del 16, que ocupan menos espacio que el del 20, tranquilamente entran. ¿Se entiende? Tenemos que verificar esas cosas. ¿Está? Cuando hacemos combinación, sobre todo, cuando hacemos combinación de diámetros de armadura en la adopción de nuestra armadura. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte o no? Bueno, vamos ahora con la Más o menos. armadura de compresión. ¿Quién dijo más o menos? Yo. ¿Qué parte no entendiste? No, sí, estoy tratando de entender porque igual yo el miércoles no estuve. Bueno, está bien. Ah, claro, por ahí te está costando un poquitito agarrarle esta primera parte, que es la que... Igual, de todas maneras, esta primera parte, otras cositas que se agregaron, es similar a losa también, ¿sí? Solamente que Sí, cuando usamos sí, estoy la viendo que sí. tabla para elegir, cuando utilizamos la tabla para elegir nuestra armadura, no es más la T55, sino ahora es la T54. ¿Está? Ojo con ese detalle. Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos ahora a la armadura de compresión. En la armadura de compresión vamos a calcular el AS1, ¿sí? El AS1 con la formulita KS1 por el momento dividido el H disponible por ρ1. Reemplazamos los valores, 0,07 por 652,68 dividido 36,9 por 1,03. ¿Sí? Eso nos da un valor de 1,28 centímetros cuadrados. Nos vamos a la tabla T54. 1,58 decía. 1,58 decía. 1,28, perdón. 1,28. Buscamos una sección, como mínimo tiene que ser 2 hierros, ¿sí? Como mínimo tienen que ser 2 hierros. ¿Por qué? A ver, acá, en este ejemplito, si le dejamos con un solo hierro, el otro lado no me va a dar estructura para la forma rectangular. O sea, como mínimo tienen que ser 2 hierros. Mínimo 2, después si elegimos más, no importa. Pero mínimo 2 hierros en la armadura de compresión también. ¿Está?
Muy bien. Entonces, 1,28, 1,28, esta sería una buena opción. Dos hierros, arma ahí bueno, dos hierros del 6, ¿está? Dos hierros del 6 cubren una sección, dos hierros del 10, perdón, dos hierros del 10 cubren una sección de 1,57. Podría ser también tres hierros, miren acá, tres hierros del 8, podrían ser también tres hierros del 8. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Está? Cualquiera de las dos opciones está bien. Dos hierros del 10 o tres del 8. ¿Está? Acá adoptó dos hierros del 10 que cubre una sección a 57 centímetros cuadrados. ¿Está? Eso es lo nuevo que se agrega en doblemente armada. ¿Está? El dimensionamiento de corte es igual, ¿sí? Es igual. ¿Qué pasa? En este ejercicio, en el dimensionamiento de corte, en el ejercicio anterior terminó con los estribos. En este ejercicio no termina con los estribos, va a terminar con las barras dobladas, ¿sí? O sea simplemente armada o doblemente armada, pueden llevar estribos y barra doblada o solamente estribos. ¿Están? Y la diferencia entre la simplemente armada y la doblemente armada es que en la simplemente armada únicamente vamos a tener armadura de tracción y en la doblemente armada, armadura de tracción y compresión. ¿Se entiende? Eso quiero que quede. Bueno, pasamos al dimensionamiento de la armadura de corte. Fíjense que las formulitas son todas las mismas que ya hicimos en el ejercicio anterior. Empezamos con el tau 0, tau 0A va a ser igual al Q en A dividido el B0 por el KZ por el H. Reemplazamos todos los valores. 6.216, que era nuestro Q, dividido el B0, que era 20, por 0,85. El KZ 0,85, cuando es doblemente armada, es el mismo valor para todos, por 26,9, que sería nuestro H disponible. Eso nos da 9,91 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Calculamos ahora las distancias XM y R. XM era luz de cálculo dividido 2, 420 dividido 2, 210. R era medio por, entre paréntesis, H más C. Reemplazamos los valores. Eso nos da 28,45. Estamos en condiciones de calcular el máximo tau 0, tensiones de corte que absorben hormigón y acero. Máximo tau 0. XM con la formulita XM menos R dividido XM por tau 0. Eso nos da un valor de, perdón, reemplazamos los valores, 210 menos 28,45 dividido 210 por 9,91, nos da un valor de 8,57 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahí tenemos que entrar en la tabla T57 para ver en qué caso de corte estamos. ¿Sí? Vamos a la tabla T57. Espera un segundito. Ahí está. Tabla T57. Y ahí vemos que en el hormigón 130, que es el hormigón con el que estamos trabajando, está entre 5 y 12, por ende está en un segundo caso de corte. ¿Sí? Está entre 5 y 12, entonces está en un segundo caso de corte. Ahí dice segundo caso de corte. Para el segundo caso de corte, el máximo tau va a ser igual a la formulita máximo tau 0 al cuadrado dividido el tau 0,2. ¿Sí? Reemplazamos los valores, 8,57 al cuadrado dividido 12, eso nos da un valor de 6,12 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El máximo tau, recuerden que son las tensiones que deben absorber los estribos y las barras dobladas. ¿Sí? Y ahí a la derecha está diciendo lo que está en fórmula, lo que yo estoy diciendo. Es decir, el máximo tau, que son las tensiones de corte, que debe absorber el acero, las deben absorber en forma conjunta la tensión de estribos, los estribos, perdón, que sería la tensión, el tau B, y las barras dobladas, que sería el tau S. ¿Está? Empezamos por los estribos. ¿Sí? Y acá empieza por los estribos mínimos, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. 0,25 por máximo tau 0 nos da 2,14. Y después calcula la separación máxima según el caso en el que estemos trabajando. 25 centímetros o 0,5 por D0, ¿sí? Reemplazamos los valores,
el valor de 0 en realidad reemplazamos, nos da 25 o 20 centímetros. Entre esas dos separaciones elegimos la menor. Es decir, que adoptamos hierro del 6 cada 20 centímetros, nos vamos a la tabla de 64 y acá hacemos la misma lectura, que estamos en un ancho de viga de 20 centímetros, nos dio una separación de 20 centímetros, por ende, la tensión de los estribos sería 3,40. 3,40. ¿Está? Bien, ahora, claramente 3,40 es menor a 6,12. ¿Qué quiere decir? Que vamos a necesitar, es la diferencia entre ambos valores, absorber con las barras dobladas. Entonces, de esta fórmula, ya sabemos el valor del máximo tau, sabemos el valor de los estribos, o tau E, ¿sí? Nuestra incógnita sería el tau S, o la barra doblada. Entonces lo que hacemos es pasaje de términos, para que la incógnita no quede del otro lado, ¿sí? Es decir, que la formulita nos va a quedar de esta manera. El tau S va a ser igual al máximo tau menos el tau B, para saber cuál es la diferencia de tensión que tiene que absorber las barras dobladas, ¿sí? Entonces la barra doblada, que sería nuestro tau S, va a ser igual al máximo tau, 6,12, menos el tau B, que serían las tensiones que absorben nuestros estribos, y ese valor que nos queda ahí es 2,72 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Está? ¿Se entiende esa partecita? Recuerden que en el ejercicio anterior, el tau B, o los estribos, era un poco más grande que el máximo tau, entonces no necesitábamos barra doblada. En este caso, como el estribo solo no alcanza a absorber todas las tensiones que necesitamos, ¿sí? Lo que falta va a tener que absorber las barras dobladas, ¿sí? ¿Cuánto? Y bueno, hacemos, por medio de la formulita esa que tenemos ahí, hacemos pasaje de término para calcular cuánto es la tensión que debe absorber las barras dobladas. Ya sabemos cuánto es la tensión. ¿Qué hacemos después? ¿Sí? Vamos a transformar esa tensión en esfuerzo de corte. Esa tensión en esfuerzo de corte. Que sería el siguiente paso. El TS, ¿sí? Que lo vamos a llamar esfuerzo de corte, vamos a calcular la formulita tau S al cuadrado por B0 por XM. Todo eso dividido 2 por máximo tau. Es una fórmula, así que ustedes tienen que trasladarlo de esos datos. ¿Está? Nos queda entonces 2,72 al cuadrado por 20 por 210 dividido 2 por 6,12. No se olviden que es el máximo tau, ¿sí? El 2,72 no se olviden que es el tau S, que calculamos acá arriba. Una vez que tenemos todos esos valores, hacemos el cálculo y nos tiene que dar en kilos el resultado, nos da 2.532,68 kilogramos. ¿Está? Una vez que llegamos ahí, tenemos que ir a la tabla P59. ¿Sí? Tenemos que ir a la tabla P59. Y acá hacemos un par de aclaraciones. Nuestra armadura de tracción, ¿sí? Nuestra armadura de tracción va a servir para soportar los esfuerzos producidos por el momento. ¿Me explico? Producidos por el momento. Ahora, el momento máximo se da en el medio del tramo de nuestra viga. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Se da en el medio del tramo, ¿sí? O sea, en el medio del tramo vamos a necesitar los 2 hierros del 16 y los 2 hierros del 20 que estén ahí. Pero en los extremos, ¿qué pasa con el momento? A ver, díganme ustedes qué pasa con el momento en los extremos, en los apoyos. ¿Cómo es la curva del momento, del diagrama del momento? Cric, cric, cric. Bueno, les respondo yo. El momento en los apoyos es 0, ¿sí? Es decir, que la curva se va achicando, se va achicando, se va achicando hasta llegar a los apoyos en donde es 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces, esa armadura ya no es tan indispensable en los apoyos, ¿sí?
Entonces, esa armadura vamos a aprovechar para absorber estas tensiones de corte que nos está faltando absorber, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar o hierro del 20 o hierro del 16, es decir, vamos a utilizar la armadura disponible que elegimos en nuestro dimensionamiento de la armadura de tracción para que en los apoyos doblados a 45 grados no absorban las tensiones, en este caso, las tensiones de corte o el esfuerzo de corte que necesitamos absorber. ¿Está? Por eso acá dice un hierro del 16, pero vamos a ver en la tabla T59 de dónde sale ese hierro del 16. En la tabla T59 tenemos básicamente dos cuadritos. Nosotros vamos a utilizar el cuadrito abajo, que sería para un hierro torsionado. Y fíjense, la lectura es la siguiente. En la columna de la izquierda tenemos los diámetros de los hierros y en las filas, ¿sí?, tenemos las cantidades. Es decir, un hierro del 8, un hierro, dos hierros del 8, tres hierros del 8, cuatro hierros del 8 y así con cada uno de los 8. Y adentro, en la parte de adentro del cuadrito, tenemos la cantidad de kilos que absorbe según la cantidad de hierros y diámetro de hierro. ¿Está? Por ejemplo, un hierro del 8 absorbe 1.702 kilogramos. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro cálculo era 2.538. 2.538. Y nosotros tenemos únicamente hierro del 16 y hierro del 20. Entre hierro del 16 y hierro del 20 nos conviene más doblar un hierro del 16 y ya absorbemos todos los kilos que necesitamos. ¿Se entiende? Por eso es que ahí aparece un hierro del 16. Un hierro del 16 a 45 grados. ¿Esta se entendió? Nos queda 5 minutitos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vemos el diagrama rápido, los diagramas. Con eso terminamos. ¿Está? Bueno, miramos los diagramas rápidos. Este sería el diagrama similar al ejercicio anterior, solamente que los valores tenemos que ir rellenando nosotros. Tau 0, 991, el máximo Tau 0, 857, el máximo Tau, y fíjense un detalle acá. Este máximo Tau aparece por encima de lo que serían los estribos, a diferencia del diagrama que decía por debajo. Presten atención a esos dos, comparen esos dos. Ahora le voy a pasar el PDF de este ejercicio. ¿Está? Aparece por encima, entonces el Tau B va a absorber una parte y el Tau S, la otra parte que falta. Ustedes verán todo este triangulito acá que falta absorber, lo va a hacer el Tau S o las barras dobladas. ¿Está? Muy bien. Repito, yo le voy a pasar el diagrama vacío, ustedes van a completar. El cortecito, arriba tenemos 2 hierros del 10, abajo 2 hierros del 16 más 2 hierros del 20. Y aparecen los estribos, hierro del 6 cada 20 centímetros. Por ahí, no sé si ven ustedes, aparece medio a 45 grados, ¿sí? Un hierrito. Bueno, ese es el que doblamos, el del 16 que doblamos. Este diagrama de decalado no le vamos a explicar, no vamos a desarrollar mucho, ¿sí? Sigamos con el desglose. En el desglose, arriba ya no tenemos más perchas, sino tenemos armadura de compresión, que serían 2 hierros del 10. Abajo vamos a tener los 4 hierros, 2 del 16 y 2 del 12, pero de esos 4, nosotros uno en los apoyos vamos a doblar a 45 grados. ¿Está? Entonces, uno vamos a tener doblado a 45 grados y los otros 3 totalmente abajo. ¿Está? 2 del 20 más 2 del 16. Y ahí aparece este desglose del doblado de hierros. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno. Perfecto. Entonces, voy a convertir la grabación. Mientras tanto, le voy a pasar este PDF de este ejercicio, que sería de doblemente armada. Y tendrían que empezar a hacer ustedes las vigas, ¿sí? Tendrían que empezar a hacer las vigas. Les sugiero que empiecen por las perimetrales, por las vigas perimetrales. ¿Está? Va a haber muchas vigas que son iguales. Ahora vamos a hacer le voy a mandar una foto con las vigas que son iguales. ¿Está?
Son muchas iguales, son muchas vigas. O sea que acá tienen para un mes por lo menos de trabajo. Son muchas vigas. Vamos a empezar con las perimetrales que seguramente van a ser simplemente armadas y después vamos a ir viendo cuáles son las doblemente armadas. ¿Está? Muy bien, chicos. Cualquier cosa estamos en contacto. Ahora en la tarde les voy a mandar algo de instalaciones sanitarias.